año, durante casi 2 semanas, la ciudad celebra el cine. Historias únicas, disruptivas, desafiantes, extraordinarias. Pero Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, no es solamente para quien estudia o sabe de cine. Es para cualquiera que quiera dejarse sorprender. En este episodio vamos a hablar acerca de nuestra experiencia en la edición de este año y de las películas que pudimos ver. Si sos nuevo acá, suscríbete. Esto es Pizza, Birra, Cine. ¿Te acordás la primera vez que fuiste al Bafisi o qué película fuiste a ver? Mira, no me acuerdo a ciencia cierta cuál fue la primera película que fui a ver. Tengo la sensación que es una película que en realidad, la primera película que iba a ir, en realidad no la pude ir a ver porque llegué tarde. Y Bafisi tiene como una política de llegar tarde no entras. Y me acuerdo que no me dejaron entrar. Creo que esa fue la primera película que iba a ir al festival. Iba a ir con una compañera del secundario, pero bueno, en realidad yo ya estaba en CBC o en el primer año de la carrera, si mal no recuerdo. No sé si era 2009, 2010. Y me acuerdo que había quedado con una compañera que estaba estudiando lo mismo que nosotros y habíamos quedado en ir. Bueno, ella fue, entró a la película porque llegó a horario, yo llegué tarde, no pude pasar. Creo que era una película brasilera que se llamaba Morir como un hombre, creo que se llamaba. Después, bueno, yo fui a otras películas, que en ese festival, en esa edición, fui a ver otras películas, pero bueno, no me puedo acordar tanto cuáles fueron todas las películas que fui a ver. Yo creo que entre el 2010 y el 2012, estando en la carrera, nosotros estudiamos ambos imagen y sonido en la UBA, que es un poco como estudiar algo parecido a cine, que es otra carrera, pero está muy relacionado todas las materias a lo que es el cine. Y recuerdo que recién a partir del 2010 tuve noción de qué era lo Bafisi. Capaz había visto una publicidad antes y no entendía mucho qué era, pero estando dentro de la carrera y ya cursando las primeras materias troncales como diseño, todo el mundo hablaba un poco de que vamos a ver tal película o arranca el Bafisi, qué sé yo. Sí, y sí. Yo no recuerdo exactamente si fue en 2011 o 2012, pero por ahí fue la primera vez que fui a ver películas. Tampoco me acuerdo qué fui a ver, pero lo que me pasó fue que tengo muy grabado la vez que fuimos a ver, creo que vos estabas, fuimos a ver una película, no sé si alemana, Metamorphosen. Ah, sí, me la... Que era una película... creo que es alemana, sí. Que trataba sobre un poco lo que quedó después de Chernobyl, una investigación medio documental, un retrato de las personas que vivían cerca de la zona. Que siguieron viviendo cerca de la zona y una zona que al menos al día de la fecha del documental, de ese año que fuimos a Bafisi, sigue estando radiactiva. Y la película, bueno, trata un poco de la vida de estas personas en ese lugar, sí, me acuerdo. Me acuerdo mucho porque tenía un trabajo muy particular estético. Eso iba a decir, que como primera experiencia, no me acuerdo si fue la primera película, si fue el primer año, pero sí tengo una imagen muy presente de esa edición, porque me acuerdo que lo que me gustó de esa experiencia fue que cuando terminó la película pudimos tener preguntas con el director, estábamos con varios compañeros y algunos compañeros preguntaron, y ahí pudimos ver cómo se hacía la película, o sea, en el sentido de cómo estaba hecha, porque tenía un tratamiento muy particular. Y me acuerdo que la imagen, tipo, no pudimos conseguir la película después, pero me acuerdo que me quedó muy grabado de la sala de cine y esa imagen de primeros planos, súper HDR. Qué loco que hayas mencionado esta película, porque hace muy poco tiempo se me ocurrió buscarla, porque la nombré con un amigo, y no, a día de hoy es imposible conseguirla, no la encontré en ningún lado, ni legal ni ilegalmente. Pero bueno, es un poco lo que pasa con Bafisi esto, ¿no? Como, bueno, dos cosas quería decir. En primer lugar, la idea de que algo que se da mucho en festivales es la posibilidad de que los realizadores, si vas a las primeras funciones de las películas que están en competencia, que los realizadores estén en la sala y que puedas hacerle preguntas de cosas que te surgieron mirando la película. Y lo otro es esto que acabamos de decir, justamente, que lo que tiene muchas veces cuando vas a mirar este tipo de películas a Bafisi es que después se torna muy difícil tal vez encontrar algunas películas, si no son las películas que estuvieron en competencia tal vez, que puede ser que estén en otras secciones del festival, que no las puedas volver a conseguir para verlas. Sí, esto cambió un poco hoy porque el mercado cambió con la idea de
streaming, como puede ser Netflix, Prime Video, Max, todas las plataformas que transmiten películas, que compran para difundir y que están también participando de los festivales. En esta edición de Bafisi está Movie, creo que hace rato está. Está como sponsor. Que es una plataforma que difunde bastante cine independiente o cine de autor que podemos encontrar en festivales como Bafisi. Así que eso cambió un poco y hoy se puede acceder un poco más. Pero es verdad que también a veces hay muchas películas de países recontra raros o cine que no puedes llegar a ver en tu país porque no se estrena la película. Y es tu única experiencia de conocerla. Sí, tal vez sea la única vez que vas a tener la oportunidad de ver la película es en salas de cine en el transcurso del festival. Me quedó grabada esa película o esa experiencia como primer momento que tengo noción de haber ido al Bafisi, porque siendo un estudiante, no de cine, pero de imagen y sonido, tener la posibilidad de preguntar cosas muy puntuales de, bueno, che, la cámara cómo la pusiste, o cómo conseguiste los actores, o cómo pensaste el guión. Son preguntas que son reinteresantes para alguien que se está formando y aprendiendo cómo es el cine. Sí, incluso particularmente esa película, me acuerdo que esto tenía un tratamiento muy particular de imagen que nos había llamado atención a todos los que habíamos ido, a nosotros y a los compañeros con los que fuimos, que no sabíamos cómo lo había hecho y fue una de las cosas que le preguntamos y el realizador había explicado que había grabado en HDR, que HDR es que trabaja con múltiples exposiciones y después había compuesto la imagen con las exposiciones, una más iluminada, una más oscura, y es como una misma imagen que tenía como muchas zonas de luz y que tenía un aspecto muy particular. Sí, siempre me quedó la duda porque él dijo que lo había editado con Photoshop, cuál sería editar imagen por imagen de la película, lo cual sería una locura, pero en su momento nos habíamos quedado con eso y quedó como anécdota del... Bueno, este año, en esta edición, también tuvimos la suerte de ver películas particulares. Apuntamos sobre todo a tratar de ir a ver películas en competencia, pero bueno, sí, también vimos algunas otras películas que estaban fuera de competencia, que también fueron bastante especiales. Sí, pudimos ver 6 películas, 4 de competencia, una que no estaba en competencia porque el director pasó a ser jurado, que de hecho lo tuvimos la posibilidad de verlo y charlar en preguntas y respuestas, y 2 de trayectorias, pero hay muchas secciones que forman el festival y hay muchos países que participan de esta edición. ¿Querés explicar un poco qué es un festival para la gente que no sabe qué es? Sí, bueno, un festival de cine es un evento que por un lado convoca a realizadores a participar y competir con sus películas, o bueno, no competir, pero sí poder estrenarlas y que funciona como un punto de encuentro para gente de la industria. Y por el otro lado convoca a un público para poder ir a ver las películas que están exhibidas, ¿no? Que es la oportunidad tal vez muchas veces de ver películas antes de su estreno. Bueno, en realidad en el 100% de los casos las películas que van a festivales todavía no han sido estrenadas. Sí, puede pasar que haya una película que por una sección del festival se pongan películas retro para poner retrospectiva, sí. Sí. Retro por retrospectiva, sí. Muchas veces los festivales tienen esta sección de retrospectiva y traen películas que por ahí sí, ya han sido estrenadas y súper visualizadas, pero bueno, están dentro del festival también como una sección donde se le hace como... Sí, honor al cine o a un director en particular. En el Bafisi en particular siempre eligen directores y hay directores seleccionados por cada edición y pasan varias películas de su filmografía. Bueno, por un lado uno puede ir al cine, sacar una entrada en Bafisi a través de una plataforma digital en este caso, o ir a la boletería. O ir a las boleterías, claro. El Bafisi es un lugar de encuentro donde hay mucho público que ya conoce esta experiencia o esta forma de ver cine, con lo cual las entradas en el primer día, las películas más conocidas o las que más prometen porque son de realizadores conocidos. Exacto, sí. Suelen quedarse sin entrada fácilmente. A las 10 de la mañana, que es cuando se abrió abrió, la venta, sí. Ya empezamos a sacar entradas y sacamos lo que pudimos. Por suerte este año conseguimos bastante. No nos quedamos sin ninguna de las que queríamos ver, ¿no? Exacto, sí, hay algunas películas que, bueno, por horarios, como se festeja durante toda la semana, claro, a veces es complicado sí. ir a asistir porque por ahí tienen un horario complicado con el sistema laboral, pero bueno. No, y a veces también de pronto querés ver una película cuya función decís voy a ir el viernes, buenísimo, y después tenés otra que está el mismo día, al mismo horario, en otra sala, entonces implica un poco armar ahí como un fixture Sí.
de películas que querés ver y qué días y cómo las encajás, y que además si querés ver más de una en un día, que te quede cerca el siguiente cine, si no es el mismo cine, que te quede cerca ir a la siguiente sala y puedas llegar horario, digamos. Como bueno, hay que hacer ahí como un mini fixture. Lo otro que está bueno del festival, que es un poco lo que decía Micaela, es el encuentro entre realizadores y gente de la industria en general. Sí, productores, distribuidoras. Y es un lugar donde vos podés llevar tu película si quedás seleccionado o no, si estás participando como invitado, o que podés pedir una acreditación para ver distintas películas, o la parte de prensa, por ejemplo, donde podés conseguir inversores para tu propia película o distribuidores para plataformas. En este caso, hoy en día que hay mucha plataforma, por ahí podés acceder, no sé, a un productor de movie o un distribuidor de movie o Prime Video, que por ahí te compran la película para distribuirla después de que se estrene. Algo que dijiste, que decís, bueno, inversores para tu primera película. Claro, porque el festival tiene esta posibilidad de que vos participes del festival tanto con una película terminada como con una película que todavía es un work in progress, ¿no? Como, bueno, con un guión tal vez. Porque, bueno, Bafisi de hecho tiene su work in progress, que si ganaste dan plata para tu primer proyecto o para el proyecto que vos estés presentando, y que la finalidad, en todo caso, si vos no tenés la película, no estás participando del festival con la película, la idea es esta, de que conozcas de pronto coproducciones o gente que quiere invertir o distribuidores para cuando la tengas que empezar a difundir. Y en todo caso, si estás con la película terminada, sí participar ya de la competencia o formar parte sin competir del festival, porque también está esta idea de establecer contactos con gente que trabaja en la industria, con distribuidoras, con programadores de otros festivales, porque los festivales también vienen a participar del festival, otros festivales de América Latina de pronto, o bueno, de afuera también. Mayormente, igual en Bafisi se da mucho la suerte de que son de América Latina principalmente. Y bueno, nada, vienen a estar también y a ser parte para poder establecer estos diálogos entre distinta gente que trabaja dentro de la industria. Este año no sé si hubo work in progress porque el festival se redujo, hubo bastantes recortes, dado la crisis argentina. Obviamente hay varias cosas que el Bafisi el año anterior y este año están sufriendo cada vez más. Menos salas, menos funciones. Hay muchísimas películas para ver, pero bueno, también hay secciones de festivales que se están sacrificando. Pero en otras experiencias, me acuerdo que vos podés ir al Work in Progress y ver las ponencias o los pitch de los directores o productores que vienen a vender su película, y por ahí tienen la posibilidad de ganarse un premio de dinero para poder seguir financiándola. Otros festivales tienen concursos de guión, como puede ser un laboratorio, donde uno también trabaja un poco en el guión, y el guión más destacado también gana un premio de dinero para que pueda seguir desarrollando su película. Pero bueno, cada festival tiene Cada festival tiene lo suyo, ¿no? Sí, incluso hay festivales que tienen sus mercados, donde vos vas específicamente al mercado del festival para vender la película, para ya estrenarla. Y bueno, ver en qué países tal vez vas a estrenar la película. Bueno, en esta edición, como habíamos dicho antes, vimos 6 películas. Y bueno, nos pasaron como distintas cosas. En primer lugar, esta idea de que no llegues tarde a una película física porque no te dejan entrar. Nos pasó, creo que en el 100% de películas que llegamos tarde. No, 4 de 6. 5, 10, 15 minutos. Ellos tienen un límite de 15 minutos de tolerancia. Nos pasó que sí, que a todas llegamos tarde. Incluso en una sucedió que tuvimos ahí medio como un debate en la entrada, como por favor, déjame pasar. Justo llegó una chica que también estaba llegando tarde. Sí, nosotros dijimos, bueno, está bien, porque entendíamos que estábamos tarde y que el festival tiene como esta política. Y bueno, también las chicas que están trabajando ahí en salas, es como, bueno, no queríamos tampoco complicarlas. Pero bueno, la otra chica que llegó insistió un poco más y terminaron yendo a buscar encargado de salas, que de ahí estuvimos como el debate, chicos, están tarde. No, bueno, está bien, sí, no, llegué, pero yo llegué al límite de los 15. Fue como ahí y nos terminó dejando pasar. Bueno, anda el chico, el encargado de salas. Pudimos ver la película, aunque nos terminaron faltando en definitiva como 20 minutos de esa película. Sí, pues no habíamos llegado tan tarde, pero bueno, entre que esperamos al director de sala, llegó la otra chica y nos dejaron pasar, sí. Pasó un tiempo. Justo era la película más complicada, sí. Pero bueno, igual, qué sé yo, por lo menos pudimos pasar y verla. Porque también nos quedamos sentados ahí hasta que, bueno, por ahí nos dejan pasar y ponemos cara de perrito mojado. Sí. Igual veníamos corriendo varias cuadras y faltaba el aire. Yo me senté ahí y fue como, igual necesito sentarme acá y poder recuperarme. Yo no podía hablar tampoco. Y bueno, y la última que fuimos a ver, lo que nos pasó es que
Ese día llegamos perfectamente en tiempo, todo. Todas las otras no. Todas las otras llegamos un poquito tarde. Pero la última que llegamos perfecto en tiempo, lo que nos sucedió es que nos equivocamos de sala de cine. Teníamos que ir a la sala de Lugones y fuimos al Teatro Alvear. No sé por qué pensamos que era en el Teatro Alvear. Fuimos hasta el Teatro Alvear, escaneamos el código QR de la entrada de cine y pasamos. La chica, o sea, no nos dijo que les había dado error ni nada por el estilo. Y pasamos directamente. Nos sentamos y cuando arrancó la película fue... ¡Esta no es la película! No, aparte nos sentamos y de repente empieza como un pedacito de hablando en francés y habíamos ido a ver una película brasilera. Sí. Y de repente dijimos, bueno, este debe ser un tráiler de promoción de otra película. Hasta que de repente empiezan como los créditos de inicio y dije, llegamos hasta la primera imagen de la película, vimos que hablaban en francés y dije, esta no es la película. Bueno, creo que había un chico al lado nuestro que le pasó lo mismo, porque apenas arrancó, de repente se escucha que alguien se levanta y se va corriendo. Yo dije, uy, ¿qué le pasó? Digo. Sí, uno que estaba a la derecha nuestra. Sí, que estaba a la derecha nuestro. ¿Qué le pasó? Digo. Claro, y nosotros al ratito fue como, ¡oh no! No, Además, yo ya estaba atento diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Salimos, no? Por suerte, entre uno y otro hay una cuadra de diferencia. Una cuadra de diferencia, entonces, por suerte. Nada, sí. la otra chica también, buena onda, nos dejó pasar, Sí. pero la sala de Lugones está en el piso corriendo, 10. Claro, llegamos corriendo y le dijimos, no sé qué, vamos a sala de cine. Y fue como, bueno, pasen. Dale rápido. Fue medio... Escaneen, rápido. Sí, dale, pasen. Sí, fue medio escena de película. Yo pasé corriendo, crucé la calle por la mitad de la calle, todo mal. Sí. Haciendo cualquier cosa. Y entonces yo llegué antes, escaneé el mío, le dije, no, pero pará, viene... Yo quise cruzar bien, lo perdí a Emi en el camino, fue como, ¿y Emi dónde está? No, yo abrí la puerta de vuelta, te fui a buscar, ya había escaneado el código, un quilombo. Pero bueno, Sí. puede pasar. Sí. Bueno, nada. Pero pudimos ver todas las películas, por suerte. Pero bueno, hay que decir que del 100% de las películas, por lo menos nos faltaron 5 minutos del inicio. Sí, creo que la francesa que vimos, ahora vamos a hablar un poco de cada una, de cuál uno gustó más o de qué se trata cada una un poco para hacer un repaso de lo que vimos. Pero creo que de esa también llegamos, cuando empieza la función tienen 5 minutos de publicidad de los sponsors, de todo. Sí, nos debe haber faltado muy poquito de cada película. Entonces capaz no nos perdimos nada de alguna, pero sí, bueno. Sí. Bueno, qué manera de correr. Sí. Bueno, Buenos Aires es una ciudad complicada para viajar. Le erraste el horario del colectivo y se largó a llover y hay más tráfico y, bueno, error de cálculos. No somos muy puntuales nosotros igual, pero bueno. Bueno, ¿querés que arranquemos con las películas que vimos? Sí, podemos arrancar si querés en orden de lo que fuimos viendo y nos vamos acordando un poco de qué vimos y qué no. Sí. Bueno, la primera que vimos se llamaba Una quinta portuguesa. Es una película coproducida entre Portugal y España, de la directora se llama Belina Prat, que tuvimos la suerte también de que estaba ahí y al final de la película estuvo este espacio de preguntas y respuestas, habló un poco. Sí, lo que se conoce como Q&A. Q&A, sí, de Questions and Answers, preguntas y respuestas, así que bueno, tuvimos esta suerte de poder escucharla un poco. La película sigue a Fernando, que es un profesor de geografía, que lo ha dejado su esposa. Él queda un tanto devastado, con lo cual empieza como a buscar un rumbo de vida nuevo, y en este rumbo de vida que intenta buscar, se encuentra ante la posibilidad de ocupar un puesto de jardinero en Portugal. Él vive en España, reside en España, y bueno, se encuentra frente a esta oportunidad de ocupar el puesto de jardinero en Portugal en una quinta portuguesa. Lo que sucede igualmente es que en realidad él no es jardinero ni ese puesto era para él, pero bueno, él se encuentra en esta posibilidad y lo que hace es como, bueno, suplantar la identidad del que iba a ocupar ese puesto de jardinero, donde, bueno, va un poco a terminar reinventándose a lo largo de los años que va a estar ahí. Bueno, y después cuando vuelve a su casa, después de varios años, porque la película transcurre como en varios años en esta quinta, donde él empieza a aprender un poco más de jardinería, digamos, vuelve a su casa y encuentra que vive alguien dentro de su casa, de la misma nacionalidad de su mujer. De su mujer, que era serbia, sí. Que está ocupando su identidad también. Con lo cual es como un círculo donde hay varias personas que se hacen pasar por otras personas. Sí, en principio sucede que, bueno, él vuelve en realidad porque sabe que hay alguien viviendo en la casa, porque decide vender la casa, que le quedó en España, porque él ya ha hecho su vida en este otro lugar, ha encontrado como su sitio de pertenencia en este lugar, y decide vender la casa, y cuando va a vender la casa le dicen que la casa está ocupada, le dicen el nombre de quién y le dicen el nombre de su mujer. Entonces él vuelve a España porque, bueno, porque
cree que la mujer ha vuelto y se encuentra con alguien que también ha suplantado, digamos, la identidad de su mujer. Aquí como los temas de la película, ¿no? Como esta idea de suplantación de identidad, porque está esta idea de que él suplanta la identidad de alguien más al ocupar este puesto de jardinero, y a la vez al final de la película esta mujer que suplanta la identidad de su esposa ocupando la casa en la que solían vivir ellos. Y por otro lado este tema de inmigración también, ¿no? Porque bueno, él termina como hallando como su lugar en Portugal, que a su vez, digo, estando en Portugal y en esta quinta, es como que, bueno, los personajes que va conociendo también son personas que vienen de otro lado, ¿no? Como que no si bien son portugueses, son como provenientes de colonias portuguesas, pero bueno, no residiendo en Portugal mismo, sino en estas colonias. Y finalmente la idea de que su mujer era de Serbia y esta mujer al final de la película también viene del mismo lugar y también como, bueno, migra a España para poder hacer una vida. Bueno, la película es un buen drama, no es de golpe bajo. No, tiene como sus toques de comedia. Pero es bastante triste toda la primera parte, donde él está como muy bloqueado porque lo abandona su mujer, en parte no encuentra explicación, va a la policía y la policía le dice, esto es algo muy común, tipo, sí, que la gente se vaya sin avisar. Además, primero él la llama a la mujer buscan. y tiene el teléfono, lo dejó en la casa, dejó la llave, dejó todo. Dejó todo, en principio la policía la busca y cuando se dan cuenta que la mujer es que se fue por sus medios, le dicen a él, no, bueno, se fue por sus medios. Sí, y dicen, no, pero no puede ser. Encuentran que atravesó la frontera con Serbia y que a partir de ahí ya no. Y le dicen que no, bueno, la pueden buscar en otro país. No, porque además no es que le sucedió algo, sino que ella se fue por su cuenta. Entonces, bueno, sí, queda un tanto devastado, como perdido, vuelve a la casa, es como que, y ahí es como está esta cosa de que él se plantea si seguir dando sus clases en esta universidad o qué hacer con su vida, ¿no? Bastante impredecible por momentos, porque el primer personaje que se encuentra, que es el jardinero que se muere en sus vacaciones, digamos, él va por, no sé si va a Portugal o a otro lugar. Está en Portugal, sí. El jardinero con el que se encuentra ahí, que es alguien con el que dialoga de manera random, se muere delante de él y él decide agarrar sus cosas y agarrar el trabajo que le había contado. Que él iba a hacer, sí, esta persona iba a hacer. Y bueno, todos los personajes con los que él se va encontrando son como todas personajes muy amables, ¿no? Como bueno, en primer lugar este jardinero que lo contiene a él, que está tan perdido ahí en Portugal mirando el horizonte, lo contiene y bueno, y le explica un montón de cosas y le cuenta su vida. Y luego después cuando él va a ocupar el puesto de jardinero también, como las personas que lo reciben, también son muy amables. Incluso la mujer dueña de la quinta se da cuenta que él no es la persona con la que había hablado para contratar al jardinero y le dice en un momento está plantando una planta, la planta se le termina muriendo porque él en realidad no es jardinero, pasa por atrás y le dice ay, al verdadero Manuel no le hubiese sucedido esto y se va y él se queda como diciendo me descubrieron, me tengo que ir de acá, pero después es como al final, incluso él hace como su bolso, valija, todo como para irse, porque es como, bueno, me descubrieron que no soy, pero antes de terminar de irse, se vuelve a encontrar con la dueña de la quinta y le dice, bueno, fíjate que mañana tal cosa tenés que hacer, como diciendo, bueno, no hay problema con que no seas el verdadero Manuel. Y se termina quedando donde, en este lugar, como bueno, lo terminan como también de nuevo adoptando como parte de este lugar. Sí, lo que está bueno es esto de que va cambiando bastante la película, que cuando crees que la película se estableció y el muchacho va a rehacer su vida en otro país, con otra profesión, como encontrando un lugar en el mundo, de repente cuando vuelve a España porque tiene un conflicto de que alguien está viviendo en su casa y piensa que es su mujer, tiene un segundo punto de giro a la película donde decís, bueno, pasa lo impredecible, no sabes qué pasa, hasta que llega ahí estás con la atención de, bueno, con quién se va a encontrar, cuando él la empieza a espiar por la ventana, pues no se anima a entrar a su propia casa, también estás viendo de quién es la identidad de esa persona que está ahí, y después cuando la sigue y va a su lugar de trabajo, descubre que se hace pasar con el mismo nombre que su mujer. Sí, además creo que la película tiene algo que los primeros 5 minutos de película sumo. Te presentan el personaje de la mujer que se está yendo de la casa. Creo que entramos a la sala justo en el momento donde ella está haciendo como el bolso y se toma un micro. Sí. Y es un personaje que es rubio y después el personaje al final con el que él va
también es rubio, entonces como que en algún punto si no prestaste tanta atención es como que te queda incluso vos la duda de, para, ¿este personaje era el mismo del principio? No, igual ¿Era él en un mujer? momento ve unas fotos de ella que les agarra de la biblioteca, que es la parte como más fea de la película, parte que a mí no me gustó, que es como que se nota muy armado, que es un chabón que se sienta a comer solo, muy prolijo, como todo muy ordenado. Puede ser que sea un personaje así, pero se ve como demasiado forzado. Y también esto de ver ir hasta la biblioteca, agarrar la foto, como se ve todo muy cuadrado. Creo que no Pero me di cuenta de ese momento. a mí esa parte no me gustó mucho, me distrajo porque se ve mucho el aparato cinematográfico. Como bueno, hace esto, ponete acá, como se nota eso. Fuera de eso, la película fluye un montón y está muy buena. De hecho, la mayoría de las películas que vimos nos gustaron, pero esta es la primera que vimos y dijimos, bueno, elegimos bien. Porque también es esto, ¿no? La incertidumbre de qué vas a ver el Bafisi. Una película linda. O sea, creo que la definición para la película es una película linda. Es una película que está en competencia internacional. Es una de las pelis que vimos que está en competencia internacional. Yo no sé si va a ganar algo. Es como que no es por ahí el estilo de películas que Bafisi termina... No es una película que arriesgue. Y en general el festival suele aprobar o premiar películas que se la jueguen por más cosas experimentales o cosas más rebuscadas. Es una película que se empieza y termina y se cuenta bastante bien. Sí. Lo cual es para un público más amplio, digamos. Porque también puede pasar esto de que vas a ver la oficina y no sabes que estás viendo. Bueno, ¿cuántas estrellas le das? No sé, a esta le puse 4, o sea, en Letterboxd. 4 de 5. Creo que yo también le puse 4, sí. Me gustó bastante, me dejé como llevar por la experiencia de verla en cine. Capaz si la ves en tu casa es distinto, pero estando en un cine con buen sonido y también el hecho de que pudimos hablar con la directora y que le preguntaron un poco esto de, bueno, cómo fue el trabajo con los actores, de dónde viene el guión, estuvo bueno saber un poco más de la película. Bueno, pasemos a la siguiente. La siguiente película que vimos fue el mismo día, la noche, después de esta, en la misma sala, que se llama Moon, que es de una directora iraquí que vive en Viena, en Austria. La nacionalidad de la película es austríaca. Es la historia de Sara, una competidora de MMA que le está yendo como mal en el final de su carrera y que le lleva un trabajo para entrenar 3 chicas en Jordania. Un trabajo bien pago, va a un hotel de 5 estrellas y cuando va a la casa de estas 3 chicas, que son hijas de un millonario, se da cuenta que las 3 adolescentes o niñas no tienen muchos intereses en entrenar y empieza a ver que detrás de su trabajo hay cosas más oscuras y el hermano mayor de esta chica, que es quien lo contrata, también como que esconde cosas y bueno, a partir de ahí se va a desarrollar la película. Sí, la película tiene esta idea como de inquietud, ¿no? Como que genera estos climas inquietantes porque además las chicas están como completamente aisladas del mundo, no tienen conexión a internet, no tienen celulares, no tienen wifi, no tienen manera de conectarse con el mundo exterior y además es como que da esta sensación de estar siendo completamente vigiladas todo el tiempo, constantemente. Van al shopping a comprarse ropa, van con un guardaespaldas que no las deja más que mirar la ropa y volver. No sé exactamente cuál es la religión, pero se nota que hay como esta protección que tiene el Islam o otras religiones parecidas, que tienen como, bueno, una mirada de la mujer muy coartada, donde no se puede salir, donde tienen que estar tapadas cuando salen. Bueno, estos son los temas de la película igual, ¿no? Como esta idea de cuál es el universo femenino de la mujer en el universo de Medio Oriente, ¿no? Como, o sea, contrasta mucho con la idea de que ella viene de Austria, del mundo occidental, que además ella, al ser una competidora de MMA, es como que está muy empoderada, ¿no? Como esta idea de que está muy segura de sí misma. Además, es como que hay momentos donde vos ves, che, pero ¿por qué te estás metiendo ahí? Y, o sea, no sé, sale a bailar y se mete en un callejón súper oscuro, empieza a bajar a un lugar y decís, no vayas sola ahí. O sea, lo primero que uno piensa, o una piensa siendo mujer, es como, no te metas ahí, no te metas ahí. Pero bueno, claro, ella es MMA, le encaja una piña a cualquiera que se le acerque y no pasa nada. Es justo esa escena que está en la pantalla. Que es bastante inquietante la película. Me acuerdo que vimos el tráiler, o yo vi el tráiler, te la recomendé, o te dije, che, fíjate esto si te parece. No estaba muy seguro de lo que íbamos a ver, porque en el tráiler no decía mucho, la lectura también de la sinopsis no aportaba mucho, pero la película era muy tensa. Sí. Todo el tiempo estabas pensando que iban a sacar un arma y iban a matar a alguien, o le iban a cortar la cabeza a alguien. De hecho, pasa algo similar de que muere un personaje en el medio de la película y es como bastante impactante. Es impactante, sí. Sin embargo, creo que esperaba que la película como que diera todavía un paso más, ¿no? Como que el final de la película termina en un tono donde, no sé, no era lo esperado. Esperaba que fuera como mucho más explosivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como no sé, esperaba que se fuera todo muchísimo más de tema. Sí, es un poco confuso al final, que no se entiende cuál es, si ella ayudó al hermano a que las chicas sigan quedando en su casa encerradas, o si las quiso ayudar a salir de Jordania y que se puedan escapar y ser libres.
Cualquier no opción queda muy claro. Cualquier opción es válida, sí. Es una película muy de interpretación, pero es verdad que el final a mí me dejó la misma sensación que lo charlamos cuando salimos, como que le faltó un poco más de decir, bueno, irse un poco más allá para que la película termine de explotar. Te queda una sensación rara pues, de no entendés qué pasó, pero bueno, igual la película tiene un buen desarrollo, digamos. Sí, la película está bien, me gustó también, creo que, no sé si 4 estrellas, pero entre 3,5. Sí, creo que son 3,5. La directora ya había participado en Bafisi en varias ediciones, por lo que leímos, varios cortos ha presentado. Y esta película le dieron un premio en el Festival de Locarno, sí, que es un festival de... ¿Premio del jurado recibió? Sí, que es un festival de Suiza, que es también uno de los más importantes del mundo, que muchas películas de estas suelen caer en varios festivales. De categoría A, sí, de los festivales está como a la par, por mencionar algunos más conocidos, como el Festival de Cannes o el de San Sebastián, o estos festivales más importantes. Locarno es uno de estos festivales que son de los más importantes. Lo que está bueno de esto es que a veces cuando ves las placas y sabes que participó de algún festival o que le tiene algún premio, ya empezás a prestar atención o le pones el ojo a ese tipo de películas, porque sabes que si ya le ha ido bien, al margen de que los premios no te digan mucho, son un parámetro de decir, bueno, che, prestemos atención a esto, por ahí te gusta, por ahí no, pero bueno. Bueno, es la idea de participar de un festival también, ¿no? Como estos motivos por los cuales uno como realizador va a participar de un festival, en parte es por la idea de prestigio, porque ese prestigio que te da de pronto ganar un premio del jurado, si no hayas ganado la competencia y te lleves solamente la mención, te da mucho prestigio y ayuda a que vos después puedas vender la película, como decir, che, ojo al videojuego, esto es una película premiada, distribuímela, vendémela y cómpramela, en realidad. En general no es garantía de nada, pero bueno, nosotros sabemos que dentro de este universo, si ves que la placa dice, por ejemplo, Festival de Cannes, que participó o que ya participó de la selección, ya tiene como un gusto de que algo bueno puede haber. Llegar a llamar la atención. Pero bueno, Cannes justo es como de los 14 festivales de clase A, quizás uno de los más renombrados o más importantes. Otra de las cosas que sucede diciendo esto con los festivales, o particularmente tal vez con el festival de Bafisi, es que sí, por ahí cuesta a veces encontrar. No todas las películas tienen trailers, tal vez lo único que tenés es una storyline que te puede llegar a llamar la atención, o por ahí el trailer no vende mucho la película y es como que sucede un poco esto de que es una lotería y que es en realidad estás como jugando a la ruleta de decir, bueno, voy o no voy. Esto que decís de me pasaste la película, che, te llama la atención y bueno, sí, hay algo que me está llamando la atención, por ahí no siento terminar de entender de qué va a tratar. Nos pasó también con otra película, la última que fuimos a ver, que es brasilera, también lo mismo. No tenía un tráiler que me dijera cuál era el tono de la película, pero el storyline era muy interesante y dijimos, bueno, sí, vayamos. Y bueno, lotería, ¿no? Como puede pasarte que de pronto no te interese tanto o que por ahí, no sé, no se entienda tanto la película o... Sí, yo cuando estaba en la facultad, que en los primeros años de que me enteré del Bafisi, que hablábamos recién, 2011, 2012, por ahí, me pasaba que estaba muy de moda el blog o había más revistas de cine por ahí. Hoy capaz hay muchísimas más y se pierde como la difusión. Ahí había unas muy puntuales que uno podía leer. Y antes de que suceda el Bafisi, uno tenía una lista de, che, no te pierdas estas 12 películas, 15 películas, y te decían... Sí, creo que hoy igual sigue habiendo esto de... No hay, pero al haber más también se distribuye más la información y también se pierde. Antes había lugares puntuales donde uno iba a buscar y sabía que podía confiar en eso. Volvemos a lo mismo. Sí. También es criterio personal de lo que le gusta a uno y lo que puede decir, che, esto le puede gustar a más gente, pero bueno. Bueno, la siguiente que elegimos creo que la elegimos un poco basados en esta idea de que el director de la película va siempre al Cannes. Como dijimos, bueno, este director puede llegar a ser interesante, que es Caught by the Tides, la peli, una película china. ¿Esa fue la tercera que fuimos a ver? Sí, esa fue la tercera, fue la que llegamos especialmente tarde. No, fue como que nos basamos mucho en esta idea para comprar esa peli y bueno, la peli es como que, si bien me gustó la peli, creo que es bastante como difícil de mirarla, ¿no? Como que bueno, es una película que se toma su tiempo, es una película que además está hecha a lo largo de 22 años, es como que es más bien experimental, si se quiere. Aún así tiene una storyline, la película, que trata un poco sobre la relación entre dos personajes, un personaje femenino y un personaje masculino, que en el comienzo de la película es como que se separan y después, bueno, la película a lo largo de los años que va trabajando todo este registro de los años en China, es como que, bueno, hay dos reencuentros que suceden entre los dos personajes
y bueno, y qué pasa con su vínculo, ¿no? La película parece más una película de archivo, me da la sensación más que... igual tiene como su cuota de película romántica, pero tiene mucho de lo que es archivo de todos los años estos que transcurren en la película. Sí, esta es la película, justo lo que decíamos recién, que el director participó en muchas ediciones del Cannes, que ha ganado un premio de guión en su momento, pero es un director longevo que está en la sección trayectorias de esta película. Esta película está en trayectoria, sí. Ya tenía como ese sello de, bueno, este director, presten la atención, y fuimos por eso. En este caso no nos gustó tanto la película, también comparto de que fue difícil concentrarse. También las películas orientales tienen también esto. También siendo que llegamos tarde, ¿no? No, pero las películas orientales tienen esto, era chino mandarín, tipo... Sí, había parte que era chino mandarín, incluso entre los personajes, como se hablaban de esto de que estaban hablando distintos idiomas que uno por ahí no se da cuenta, pero sí es como en un momento está esto de que no, tenés que hablar bien en chino mandarín, le dicen a un personaje. Tiene como esas dificultades. Pero bueno, sí, es una película experimental. Por lo que leímos, está formada por 3 películas anteriores de él, o sea, con escenas sacadas de otras películas, con escenas que no quedaron en las películas, y bueno, y volvieron a grabar un año después, o sea, está grabado en 4 años distintos, para sumar y hacer como un gran collage que termina siendo esta película. Sí, que acá tengo anotados los años, que son 2001, 2006, 2017 y 2023. Que incluso ya el último material se ve bien distinto, porque además, claro, tiene esto de pasa que... de distintos formatos, sí. Pasa de distintos formatos, tienen distintas calidades, y por ahí esto último, que tiene una calidad bien distinta, también es como que está muy rodeado de todo el contexto pandemia y COVID y lo que ha sucedido en China con todo lo que... China es el país con el foco de la pandemia y donde supuestamente surge todo el virus, así que está todo el tema de los barbijos, de y también como de lo que le ha sucedido a los personajes, porque está esta idea de no, yo tuve que dejar de hacer esto, yo tuve que pasar a hacer esto otro, como bueno, ya desde un lugar más narrativo, pero bueno, sí, una China atravesada por la pandemia, ¿no? Sí, esta parte del final fue como la más interesante, donde uno de los personajes que ya es grande no entiende lo que es TikTok y tiene como reinventarse en el trabajo y trata de ayudar a alguien que graba publicidades para TikTok, lo cual es como gracioso y medio bizarro. Y la China también va a un supermercado o a un shopping e interactúa con un robot que le contesta y le empieza a leer poemas, una cosa medio graciosa. No, creo que le dice te ves triste y le da como frases inspiracionales. Sí, gracioso, pero está bueno. La experiencia de la película está buena, es difícil entenderla, porque me gustaría haber participado de preguntas con el director porque tenía muchas cosas por preguntar. No, creo que a mí lo que me hubiese gustado realmente es ver el comienzo de la película. Porque siento que me hubiese dado un poquito más de contexto. O tal vez no lo sé. Pero siento que me hubiese dado un poquito más de contexto para poder darle un marco. Sí, había partes cuando en los primeros 15, 20 minutos de película que vimos, había una parte que era medio videoclip, que estaba escrito de manera poética, como una voz en off, y no sabíamos si era un personaje, si era el director trabajando una voz de otro personaje, que también tenía como imágenes raras de China, y por lo que leímos también trata de trabajar esta como la idea de los cambios que sufrió China. En un momento está las Olimpiadas de Beijing, no las Olimpiadas, sino cuando se anuncia que Beijing queda seleccionado como sede de las Olimpiadas. Sí, yo al principio de la película no estaba entendiendo nada de la película. Nos pasó incluso que vos empezaste a buscar información y yo fue como, pásame, que quiero ver, que no entiendo lo que estoy viendo. Porque no... ¿Qué película elegimos? Digo, yo vi el tráiler de esto. Sí, igual acepté venir a esto. Quédate tranquila que igual toda la gente que estaba ahí tampoco entendía que estaba viendo. Fuimos al Gomón, a la sala 1, que es de la más grande, y estaba lleno. Estaba lleno, sí. Entramos y no sabíamos ni dónde sentarnos. Estuvo bastante bien la película. Sí, me gustó, pero bueno, es esto. Es como una película por ahí, es difícil de recomendar. Incluso salimos del cine y una señora se acercó a preguntarnos qué es lo que estaba sucediendo, porque bueno, no conocía a Bafisi. ¿Qué película vimos? Sí, y dijo, porque ¿qué película vieron esto? Le dije, sí, el festival, hay varias salas, le expliqué un poco. Y dice, ¿y la película que vieron recién? No, se la recomiendo, señora, si no sabe lo que es Bafisi y no sabe lo que es el cine independiente, está muy complicada para mirar esta película. Pasa esto también, con el Gomón va mucha gente grande, muchos jubilados que tienen promoción en el cine, y fue a ver otra cosa y se enteró que estaba la Bafisi ahí y dijo, me voy a pedir una grilla, esta grilla que está acá. Y fue y dijo, bueno, agarrate una y lo voy a estudiar. Buscate que hay para mirar y fíjate. Sí. Igual se puede encontrar con cualquier película. Se puede encontrar con cualquier cosa, sí. Pero bueno, yo recomiendo, por ahí si no sabes cómo elegir las películas, lo que más recomiendo es apuntar las películas de competencia, que suelen ser esto que decíamos, por ahí películas que vienen de otros festivales, que están premiadas, que hay algo especial por ahí en las películas, como por ahí no apuntar a películas que de pronto estén en otras secciones, que por ahí tenés un poco más de garantía de que lo que vas a ver te puede llegar a gustar. Sí, podríamos para el próximo festival, el de Mar del Plata o este del año que viene,
antes poder subir en redes algunas recomendaciones para gente que quiera asistir. Está bueno que pasen por la experiencia de ir a ver películas. Bueno, la siguiente película es una película francesa que se llama 20 Dieux, que significa 20 dioses literalmente, pero en realidad lo usan los franceses como una expresión como diciendo Dios mío, o santos cielos, o alguna traducción así tal vez. Sí, en inglés le pusieron Holy Cow. En inglés le pusieron Holy Cow, claro, como haciendo un juego de palabras con la idea de la vaca, porque, bueno, sucede como en un contexto rural, ¿no? La película trata de un adolescente que tiene que de pronto hacerse cargo de su hermana pequeña de 7 años, porque ha fallecido su padre, y a lo largo de la película, bueno, vamos a estar con este personaje que de alguna forma atraviesa como el duelo de la muerte del padre haciendo quesos. La película es como que no trabaja en un golpe bajo, ¿no? Como que si no lo trata como con bastante humor. A lo largo de la película vamos a ir acompañando a este adolescente, como bueno, elaborar el duelo, por decirlo de alguna forma, a través de la elaboración de quesos. Lo trata como con un tono humorístico porque como que se obsesiona con la idea de hacer quesos porque quiere ganar un premio por plata para poder justamente subsistir, porque bueno, se haya complicado en esta situación de tener que de pronto salir a buscar trabajo siendo un adolescente para poder vivir él y su hermana pequeña. Sí, es lo que se conoce como el género coming of age, que es como, bueno, un personaje que va creciendo a lo largo del... Que crece, claro, sí. En este caso es un momento de la vida y el muchacho está obligado a crecer de golpe porque se muere el padre dentro de la película, lo conocemos, sabemos que tiene una fábrica de queso y que él se queda a cargo de su hermana y que a partir de ahí ve cómo ganarse la vida. Primero va a buscar un trabajo y se pelea con la gente del trabajo y dice, bueno, voy a hacer la mía. Necesito hacer algo, claro, sí. El personaje es como que también igual se apoya mucho como de sus dos amigos que lo acompañan en todo este proceso de duelo y que le hacen la segunda con hacer el queso y lo empiezan a ayudar a conseguir la leche, a conseguir todas las herramientas que necesita, porque además en un primer momento él termina vendiendo todas las cosas que tenía del padre, que de pronto es un tractor, el tambor donde se hacía el queso, como bueno, todas las herramientas que tenía el padre, porque el padre hacía quesos, él lo primero que hace es venderlo todo y después es como, bueno, es una situación de decir voy a hacer el queso que va a ganar el premio y tratar de volver a conseguir todas las cosas. Los amigos lo ayudan a conseguir todas estas cosas, a volver a comprar el tractor. Y bueno, nada, está muy acompañado. Esta película también gana en Cannes el premio de Promesa Joven, premio de la juventud se llama. Que en realidad lo gana en una competencia que no es el Cannes. No es la competencia oficial, sí, sino la paralela. Una competencia paralela. Es la ópera prima de la directora esta que se llama Louise. Es la única película que vimos que es ópera prima, así que muy bien porque muy bien, le fue muy bien en Francia y vino... Le fue muy bien en Francia y la película realmente es una película muy linda, de nuevo, es una película que también por ahí recomiendo. Es muy romántica, o sea, está como esta idea de comedia romántica por un lado, o sea, si bien es un dramón, porque... Claro, si bien el tema de la película, pero bueno, es esto, no está un trabajado. chico que no tiene ni madre ni padre, y dos chicos que se crían solos y se va apoyando en sus amigos para poder crecer y buscar trabajo y mandar a llevar a su hermana a la escuela, porque también lo lindo de esta película es, bueno, cómo la hermana lo acompaña para todos lados porque no tiene con quién quedarse. Claro, sí, son ellos dos solos contra el mundo. Bueno, es una película que trata un poco sobre, bueno, lo que es ser un adolescente y de repente encontrarse con pasar a ser un adulto y hacerse cargo de un menor, ¿no? Bastante crudo en ese aspecto, pero no está trabajado de ese lado. Tiene un lindo final, también hay una historia romántica de él con un personaje, una chica que conoce. Tiene un tono muy francés, por decirlo de alguna manera. Ves una película de cine francés independiente o de arte y ensayo y tiene ese tono. Yo cuando vi el tráiler sabía que esta película me iba a gustar mucho y no me defraudó. Sí, al final de la película tiene como, bueno, esto que decía de que, bueno, la película termina tratando un poco de él elaborar el duelo de la muerte del padre y tiene como esta idea de por qué termina siendo como el queso, ¿no? Como habla con otro personaje, porque claro, se empieza a estudiar cómo hacer quesos, va a cursos y al final de la película cuando termina como fracasando en esta idea de hacer el queso que iba a ganar el premio, con el que él se obsesiona, le pregunta a la mujer como, bueno, ¿cómo haces para no quemarte con los brazos, con el queso, qué sé yo? Y la mujer le pregunta, bueno, pero ¿por qué querés hacer quesos? Sí, eso es una actividad de gente grande. Es una actividad de gente grande, le dice. Y bueno, y él dice como, bueno, porque es lo que hacía mi papá y es lo único que se me ocurre que puedo hacer, le dice. También lo que pasa es que también toda la ciudad de Comte, que es el queso que hacen, sí, proviene de esa ciudad el nombre, tiene como todo este trabajo, digo, ahí él empieza a trabajar en distintos lugares donde va a buscar la leche a distintos tambos y es un lugar donde hay varias como empresas que hacen este queso, que a través de esa experiencia es donde él se entera que puede hacer un queso que puede ganar $30.000 o 30.000 euros sí, como primer premio. Entonces ahí es donde te das cuenta que toda la ciudad está atravesada por
Toda ciudad está hacer que atravesada por esto, incluso la historia romántica esta que sucede como en paralelo a este camino que él atraviesa. Es una chica también adolescente como él que trabaja ruralmente, heredando, como se ve de su familia, una granja donde se tiene que dedicar a recolectar la leche de las vacas y se tiene que levantar súper temprano, a las 4 o 5 de la mañana arranca porque empiezan a llegar los camiones que vienen a buscar la leche. Entonces es como que, e incluso tiene hermanos que también trabajan en la fábrica. Es como que, bueno, está esta idea de que estas como son las labores que lleva a cabo esta ciudad, ¿no? Como todos se dedican a lo mismo de alguna forma. Cuenta la historia de una zona de Francia que creo que no la conocemos, pero entendemos que busca representar eso. Y de hecho hay una escena que a vos no te gustó, que es el nacimiento de un cordero. Sí, es como que me da un poquito de impresión y al mismo tiempo, bueno, pero están haciendo una vaca, no es nada terrible. Pero al mismo tiempo es como que, bueno, había bastante sangre y no sé, me veía como, ay, no es terrible, pero no quiero mirar. La película es bastante cruda en ese aspecto, pero bueno, es una linda película, creo que es una súper recomendable. película. Ojalá que esté en alguna plataforma en algún momento y la gente lo pueda ver. Bueno, la siguiente película, que ya es la quinta película que vimos, se llama Stranger Eyes. El nombre del director no lo puedo decir, pero él quiere que lo llamen Chris. Vive acá en Argentina, en Once. Es un director de Singapur. La película es de Singapur. Que trata sobre una pareja joven a la cual le han secuestrado su hija. Y bueno, están en situación de intentar encontrarla, ¿no? Con la policía, con todo. Y lo que sucede es que empiezan a recibir videos. Ellos están revisando videos, como la policía les sugiere que empiecen a repasar un poco videos que ellos tienen, pero de pronto le empiezan a llegar por correo videos de ellos mismos, de que se ve que alguien los grabó, incluso teniendo ya a la nena, o incluso después de que ya no está la nena, de que ya se la han secuestrado, también llegan videos de ellos post secuestro de su hija. La película en ese sentido se acordó un poco a Caché Escondido y tiene la película toda esta idea de voyerismo, ¿no? Primero, por un lado, por esta persona que los graba y les manda los videos, y por otro lado, la idea de que Singapur está rodeada de cámaras por todos lados. Sí, el foco de la película encima no está puesto en el secuestro, sino está en esta idea de que hay alguien que los espía y ellos tratan de descubrir quién es y por qué le llegan estos DVD, que no le llegan por el correo, se los dejan abajo de la puerta. Se lo dejan abajo de la puerta en DVD. Que así es como lo descubren. En un momento la policía le dice, bueno, vamos a poner cámaras en el pasillo y ahí ven como el muchacho va todos los días a dejarle ¿Quién DVD. es el que le deja el DVD? Claro, sí. La película, como decías, no se centra mucho como, bueno, en esta idea de decir, uy, qué terrible, le secuestraron a la hija, sino que se centra mucho en esta idea de la vigilancia en todos lados, ¿no? Porque hace mucho hincapié en, de pronto, un supermercado que está rodeado de cámaras, van a otro lugar, a una pista de hielo de nuevo, un montón de cámaras, como que, bueno, está constantemente esta idea de cámaras de vigilancia por todos lados y en todos los contextos. Como esta observación de la que ellos sufren, por así decirlo, es como que, bueno, hay un poco algo de que los deja en evidencia, que en realidad es esta idea de que son padres, o por lo menos el personaje del padre, un padre que en realidad no quiere ser padre, ¿no? Y como estos videos dejan en evidencia esta idea de padre que no quiere ser padre y que a la vez cómo reacciona a la situación de que le han secuestrado a su hija. Sí, también eso, al ser dos personas jóvenes, están en una situación donde ambos se dan cuenta que por ahí no querían tener un hijo, pero bueno, están en esta situación de shock de que les robaron a su propio bebé, porque tiene entre 1 y 2 años, sí, más o menos en la película. Y la película maneja un nivel de tensión enorme porque en principio la película sucede de que está la bebé secuestrada, sí, y ya sabes que contás con esa información y estás toda la película diciendo, bueno, va a aparecer, qué va a pasar, o no sabes por dónde va y maneja como un nivel de drama que es difícil de sostener, ¿no? Está todo el tiempo de la película pensando qué va a pasar y cómo se resuelve esto. Al ser película de Singapur, es una película bastante rara en ese aspecto porque los personajes son muy fríos y no sabes si es que están en shock o que su cultura es así de fría de determinados tipos de situaciones, entonces como te lleva a un lugar de decir, bueno, ¿qué va a pasar acá? Bueno, nos quedamos al final de la película, pudimos hablar con el director, que hablaba 2 o 3 palabras en español, a pesar de vivir acá, y después habló en inglés, y le preguntaron un poco eso. Contento, él explayó mucho sus respuestas. Muchísimo, sí. Y contaba un poco esto, de que bueno, uno de los motivos por los cuales iba acá, y lo que quería denotar con su película es como la vigilancia que tiene Singapur a toda su ciudad. A medida que avanza la película vemos que hay cámaras por todos lados, y de hecho el conflicto se resuelve donde la policía le
le dice al chico, che, tenías que esperar a que con paciencia... Lo resolviéramos porque tenemos a la ciudad vigilada, claro. Sí, él hizo como un poco de hincapié de que es una problemática que a ellos los incomoda ser observados todo el tiempo, que es un tema de incomodidad para ellos tener tanta vigilancia. Y de hecho, bueno, dijo que tardó mucho tiempo en hacer la película porque no conseguía fondos, nadie lo quería bancar económicamente para hacer esta película porque, bueno, era como un tema sensible. Y recién hasta hace ahora, dice que pasaron como 10 años que hace que está escribiendo esta película, que bueno, ha sufrido cambios a lo largo de estos 10 años, pero bueno, recién ahora es como que se ve que ya hay como una adaptación y bueno, ya no resulta tal vez un tema tan sensible, siendo que además el mundo como bueno ha evolucionado, ¿no? Como esta idea de redes sociales, él habló también como de esta idea constante de estar siendo expuestos porque por una parte no hay una incomodidad con mostrarse tanto en una red social y por otro lado hay una incomodidad constante de estar siendo observados por alguien mientras caminas por la calle. También lo que dijo es que ganó el Leopardo de Oro en Locarno también. Ah, sí, también. Con la película anterior y que eso le dio también la chapa como para que le den plata, ¿no? Como que le dio el prestigio de decir, bueno, sí, está bien, está yendo por el buen camino, te vamos a apoyar y también le dio más visibilidad dentro de su país. La anterior película, dicho sea de paso, está en Netflix, dijo. De hecho, bueno, él tiró ahí como el chivo de decir que su película está en Netflix, que la miren. La película se llama Una tierra imaginada y que bueno, nada, vamos a verla porque realmente la película me gustó muchísimo. Sí, de las que fuimos a ver es una de las que más me gustó. Sí, así que bueno, nada, me voy con un nuevo director para... Simpático, Chris. Y además nos cayó muy bien Chris. Así que bueno, un nuevo director para investigar. Me pareció muy loco esto de que, no sé, de este lado del mundo a veces queremos más cámaras para saber qué pasa en la calle porque a veces te roban algo y no tenés forma de reclamarle a nadie y ellos se quejan de todo lo contrario. Pasa también con China, con países donde hay mucho control en la sociedad, que bueno, obviamente el hostigamiento y esta idea del panóptico, que está muy claro de que estás todo el tiempo observado por alguien y te sentís observado, les debe pesar un montón. De hecho, lo que decía en la entrevista fue eso, como que lo dejó bastante claro. Algo loco que pasó es que había una secuencia en la película que era muy parecida a La ventana indiscreta de Hitchcock. Ah, sí, y sí, lo que vos nombraste también, que está muy relacionado con Caché, de alguien Caché de Haneke, sí. que se le preguntaron en la conferencia después de la película. Sí. No entendimos si se hizo el desentendido o qué, pero dio a entender como que no había visto las películas y que ya le ha pasado en otra dijo que cuando presentación. Pichó el proyecto, sí. Cuando pichó el proyecto le dijeron, bueno, Caché, La ventana indiscreta, y él fue como... No me basé en eso, no tenía ni idea. No tenía ni idea, y sí, como si no los hubiese visto, sí. Sí, bueno, la de Haneke por ahí no es conocida, pero no tanto. La de Hitchcock es un clásico del cine, digamos. Sí, además la secuencia es muy parecida, es todo un paneo de las ventanas. La ventana indiscreta tiene eso de que, bueno, mira a los distintos vecinos y acá también tal cual lo mismo, como un paneo de todas las ventanas y va como haciendo una mirada dentro de las habitaciones de cada uno de los vecinos cuando están tratando de vigilar quién les deja los DVDs, ¿no? Bueno, por último, la última película que vimos, la que nos equivocamos de cine, que es una película brasilera, se llama El último azul, o Último Azul. La película trata sobre un mundo distópico o una visión distópica de Brasil donde la gente de la tercera edad o la gente mayor la mandan a una colonia para que los hijos no se tengan que hacer cargo de los adultos y puedan ser más productivos y lo hacen como una medida económica para que la gente pueda producir más. Cuando empieza la película, Teresa, que tiene 77 años, se entera que la despiden del trabajo y le dicen que entró en el programa. Ella tiene 77 años y el programa baja de 80 a 75, con lo cual entra en el programa y se entera que a los pocos días va a tener que ir a la colonia. Están todos los ancianos inscriptos y a partir de cierta edad los hijos son responsables de los padres y lo tienen que mandar a la colonia. Es como una medida para todos. Entonces, la película va a tratar sobre una odisea de Teresa en sus últimos días. Que no quiere ir para nada a parar a la colonia. Sí, y quiere cumplir su último deseo antes de ir a parar a ese lugar que no sabe cómo es y que no tiene mucha ganas de ir porque se siente productiva, se siente alguien activa, que es su deseo de volar, ¿no? De viajar en avión. Que en un momento un personaje se le ríe, pero bueno, esa es como su último deseo antes de ir a este lugar que no sabe qué le va a pasar. Como que tiene esa idea de que se va a morir en este lugar y no puede hacer nada. Y sí, bueno, empieza a suceder que empieza a buscar la forma. No puede comprar un pasaje porque le piden el documento. Cuando le piden el documento les figura en el sistema que tiene a la hija.
se tiene que hacer cargo de ella, entonces llaman para pedir la autorización y la hija le dice no, entonces le dice no te podemos vender ningún pasaje. Y bueno, y se da cuenta que no puede comprar pasajes en definitiva y no puede ir a ningún lado, ni en barco, ni en avión, ni a ningún lado para poder cumplir su sueño, entonces termina como hablando con gente para tratar de comprarle un viaje a alguien que de pronto está trasladando cosas y hacer como todo tratando de hacerlo a escondidas como para que poder viajar. Y bueno, un gran viaje de Teresa en realidad escapándose de su destino en la colonia. Sí, como que la película transcurre en estos últimos 5 días donde se tiene que tomar el viaje para irse a la colonia y esta idea de que tiene que ser como un mercado negro de, bueno, ver la manera de cómo ella puede pagar en efectivo y va buscando cabos de hacia dónde se lo pueden vender sin la autorización de su hija, que es la que está a cargo de ella, digamos. La película lo que tiene es que finalmente lo que sucede es que se da cuenta que no puede viajar, que no puede cumplir su sueño de volar y termina volviendo, aceptando que bueno, va a tener que ir a Colonia, pero en el último minuto cuando ya está como yendo a destino a Colonia, como que se escapa. Entonces es como bueno, ¿dónde se va a esconder Teresa de su destino si no va a ir a Colonia, no va a volver a su casa y qué va a pasar con ella? Bueno, algo que nos quedó decir la película que es como un retrato de una zona que es un barrio cerca del Amazonas, como zonas muy de gente... Yo creo que la zona se llama Amazonia, se ha hecho algo así. Sí, zonas de gente de bajos recursos, casas de madera que están atravesadas todo el tiempo por el agua. Un lugar a donde va que es pedirle el barco a alguien que transporta bananas alrededor del río Amazonas. Y todo un viaje en barco que es toda una experiencia. Y bueno, termina con un final medio bizarro donde ella apuesta toda su plata y termina como teniendo suerte para comprar en un su casino. libertad, dice, sí. Lo que tiene la película de bizarro tal vez es que en un momento cuando está con este transportador de bananas, en realidad no sabemos qué es lo que traslada realmente, que él encuentra un caracol que es azul y le dice, no, es rarísimo encontrar este caracol que es azul. Dicen que si te pones una gota en cada ojo puedes ver tu futuro. Y el tipo se pone una gota en cada ojo, delira, no sé todo lo que le pasa. Pero bueno, al final de la película también pasa que ella, en su perseguir su libertad y tratar de ganar su libertad, encuentra el caracol y termina diciendo, bueno, quiero ver mi futuro. Y se pone una gota en cada ojo. Y bueno, también todo un delirio esa última parte de la película. Sí, ahí es donde se da cuenta que como que ve el futuro y decide apostar toda la plata. Decide apostar toda la plata que tiene en un casino y en realidad ilegal de un barco que no es de ella, porque como que en parte de toda esta situación de que ella está tratando de escaparse, encuentra una monja que anda predicando arriba de un barco y le pide a la monja como refugio porque, bueno, nada, porque es grande y si alguien la encuentra la va a mandar a la colonia. Y la monja tiene un permiso para predicar la palabra de Dios y con ese permiso, que le salió bastante caro, dice ella, sí, compró su libertad de ser una persona mayor, pero poder viajar en barco donde quiera. Entonces ella es como, bueno, termina predicando con la monja arriba del barco, pero quiere comprar ella también su libertad, entonces está esta idea de que necesita ganar dinero. Entonces, bueno, nada, termina yéndose con el barco de la monja, apostando el barco de la monja. Vos decís, no, esto le va a salir muy mal, va a perder el barco que no es de ella. Y bueno, nada, toda una situación bizarra final, después de que se pone las gotas del caracol en el ojo. Y nada, muy linda película, me gustó muchísimo. Sí, de las películas que fuimos a ver es la más graciosa de todas. De hecho, la sala se cagaba de risa en un montón de tiempo. Es que te reís, realmente te reís. Y hubo muchas situaciones muy cómicas. Creo que eso hizo la película como muy atractiva. Y también la experiencia del cine donde te reís porque también todo el mundo está en el mismo tono, sintiendo el mismo código, que también es muy satírica, ¿no? Y con bastante crítica. Creo que las dos películas últimas que hablamos fueron las que más crítica tienen, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿qué pasa con la gente grande cuando... ¿Qué pasa con la gente grande? Claro, sí. Cuando decide jubilarse o cuando termina su edad laboral. En este caso, la persona todavía está trabajando y se siente que tiene la posibilidad de seguir... ser productivo, sí, porque además 77 años en realidad no me parece que seas tan grande como para que tener que apartarte de la sociedad, ¿no? No, y además se la ve muy bien y como muy activa, muy pensante y como, bueno... Sí, en un momento le dan pañales, le dice, se te tienen que poner los pañales, señora. Y Teresa dice, ¿qué? Pero no, necesito pañales. Bueno, pero los tienen que usar, por favor, no me dé problema, le dicen. Y se los termina poniendo como diciendo, esto no tiene
ningún sentido. O sea, puedo usar el baño, no necesito pañales. Pues es una película que pasa de una situación bizarra tras otra. Tiene esta idea de que es comedia, es drama, porque también es como una parte triste de que la persona está perdida y está sola y está sin rumbo, ¿no? Va conociendo todo el tiempo extraños que lo llevan de una situación a otra. Igual mayormente es comedia, ¿no? Y además también todas las personas, una sensación que me pasó mirando la película es como que, bueno, toda la gente que se cruzaba en definitiva terminaba siendo muy amable con la señora. Como que en algún punto dije, o sea, no sé por qué esperaba que la terminaran tratando mal, como diciendo, no, la señora está loca, no. No, la gente que acepta plata de Teresa para trasladarla en barco, de pronto la tratan muy bien. De hecho, en un momento ella quiere como arrancar el barco en medio del delirio del señor que estaba en el barco. Quiere arrancar el barco y ahoga el motor. Y al día siguiente, cuando recobra el sentido el chofer del barco, nada, le dice, pero si no sabías arrancar un barco, bueno, arrancaste, pero, o sea, en vez de por ahí enojarse con la señora, como que repara el motor, la sienta a la señora delante del barco y le dice, bueno, ahora te voy a enseñar a manejar el barco. Y le enseña cómo manejar un barco, o sea, la termina tratando muy bien, y todas las personas con las que se cruza la terminan tratando muy bien. Entonces, es como que en ese sentido la película no trabaja en un tono que te termine generando angustia para con ella, ¿no? Sino que en un tono de... Sí, en un tono de comedia va haciendo una crítica sobre, bueno, cómo tratamos a los adultos o como qué pasa con la gente y la sociedad, ¿no? Cómo se insertamos. Por eso está esta idea de la distopía de, bueno, hay un factor que no sucede en la realidad que se pone como foco en la película y que es el contexto donde se desarrolla la sátira de Teresa, digamos, del viaje como una odisea por toda el Amazonas. Esta película ganó Oso de Plata en Berlín, que es el premio del jurado al Festival de Berlín. Sí. Lo que me pasó con esta peli, primero yo no sabía que había ganado el Oso de Plata, ni cuando elegimos verla, ni cuando la fuimos a ver. O sea, realmente no tenía más que la sinopsis nos había resultado interesante a los dos. El tráiler no decía nada. El tráiler no decía nada, dice, ¿te parece que vayamos a ver? Yo dije, y bueno, vamos. O sea, lo peor que puede pasar es que no me guste la película. La sinopsis nos llamó la atención, pero como las imágenes no decían mucho, era, bueno... Puede ser una lotería total. Puede ser una lotería total y yo creo que en algún punto me esperaba ir a ver una película que no me iba a gustar. Como fui al cine pensando, bueno, esto va a ser, hoy vamos a ir a ver la película que menos me va a gustar, dije. No le tenía nada de fe. Y todo lo contrario, o sea, creo que, bueno, por ahí me gustó más Stranger Eyes, por cómo está trabajada, pero creo que está la siguiente, digo, de las que más me gustaron, de todas las películas que vimos, me pareció que estuvo buenísima realmente. Y bueno, y después nada, nos enteramos que había tenido Oso de Plata y decís, bueno, claro, sí está bien. Sí, ahí investigando un poco, estuvo en el Festival de Mar del Plata en otras ediciones, ya había ganado un premio en Bafisi antes, como que es un director que le gusta participar de festivales y que bueno, evidentemente con esta película le fue muy bien, claramente es una muy buena película. Me gustó mucho el guión de esta película, sí. Me gustó mucho la actriz, creo que se compra la película y entras en minuto cero con ella. De hecho, entramos, que pasó esto de lo del cine, que entramos un cachito tarde y entramos y justo le dan como una medalla por como ser una especie de... Le dicen, ahora señora, felicitaciones, ahora usted es patrimonio nacional, le dicen. Sí. Y dice, ¿cómo que yo soy patrimonio nacional? Y le dan una medalla. Sí, ya entramos y la gente se está cagando de risa. La gente se estaba riendo, le dicen, felicidades. Fue muy bueno. Y nosotros llegando tarde. Sí. Otra vez está intentando buscar un asiento oscuras, sin luz, un desastre. Sí. Bueno. Igual creo que no nos habremos perdido nada. La película estuvo muy buena y bueno, por suerte fue el cierre de ver películas. No llegamos a ver más películas, no sé. No llegamos a ver más películas. De todas formas, nosotros esto lo estamos grabando día sábado. Mañana termina ya el festival, es el último día, que es el 13 de abril. Y creo que vamos a saber quién ganó en las distintas competencias. Sí, no sé si la premiación es hoy o es mañana. Debe ser el sábado porque el último día los festivales tienen como proyecciones extra de las películas que ganan. Que ganan, claro, sí. Que te dan la oportunidad de poder ir a ver sabiendo que ganó. Hay una función especial para el que quiera ir a ver la película ganadora. De todas las que vimos, ¿cuáles fueron las películas que más te gustaron? Bueno, Stranger Eyes, está Último Azul, y creo que después pongo a la par la de Una quinta portuguesa y Van Dieu. Sí, yo pienso un poco lo mismo. Creo que en último lugar cae la China, pero bueno, creo que porque es la más difícil de mirar. Creo que entre la brasilera y la de Singapur fueron las que más me gustaron. Son estilos muy distintos, entonces es difícil compararlas, pero son las que más nos atravesaron en el cine, ¿no? Como una muy pasando del drama a la comedia todo el tiempo y haciéndote reír en sala, y la otra con un nivel de tensión y de voyeurismo, como se diga, que estás todo el tiempo pensando que bueno, qué va a pasar y cómo se resuelve esto, porque también hay como un tema muy fuerte como el secuestro de un chico
es súper tenso en la película. Bueno, para concluir, creo que ir a Bafisi es una experiencia a la que hay que estar abiertos si querés mirar a historias que sean como distintas por ahí a las que uno está acostumbrado a ver en plataformas o en cines más comerciales, ¿no? Obviamente el festival es de cine independiente, pero bueno, el cine independiente, o al menos por lo menos a nosotros nos gusta porque es la manera que tenés de acceder por ahí a historias que no serían narradas en otro tipo de cines, ¿no? Es como estar abiertos a escuchar nuevas historias. Sí, otras temáticas, otro tipo de forma de contar. Otras herramientas. Sí, otros elementos cinematográficos, como distintos tipos de puesta de cámara, cosas que no se suelen ver porque las películas suelen ser un poco más experimentales o más juzgadas. Y que no están acostumbrados a ver tanto en películas más clásicas. Sí, un poco lo hablamos en el último capítulo cuando hablamos de Shane Baker, de estas experimentaciones que hace él, de pronto de animarse a contar una historia, narrarla con herramientas que por ahí nadie haría cine, él por ahí se anima y termina teniendo como sus puntos a favor, ¿no? Porque nada, porque le dan una mirada particular acerca de un tema o porque la experiencia también termina siendo como, bueno, distinta de pronto de mirar en términos de tamaños de plano, en términos de tratamiento de colores, en términos de utilización de música o en términos incluso de montaje, ¿no? Sí, hay una idea de la creatividad y el esfuerzo creativo que tiene que hacer un director o un productor o realizadores nuevos que buscan distintas formas de contar con los recursos que tienen, ¿no? Un poco lo que hablamos con John Baker en el capítulo anterior y que va un poco alejado de lo que conocemos como cine mainstream, ¿no? Hoy estamos invadidos por la cultura estadounidense, por esta idea de las películas que más tienen taquilla hoy son Marvel o ese estilo de películas de acción o de películas para chicos, como pueden ser Disney, Pixar. Debajo de todo eso hay un montón de otras historias que estos realizadores de cine independiente deciden contar, ¿no? Porque no es algo tan común. Sí, la oportunidad que tenés de mirar cine independiente o de ir a Bafisi tal vez es esto que decíamos al principio, de que tenés la oportunidad de mirar películas que de pronto no las podés llegar a ver de otras formas, pero no solo de mirar películas que no vas a tener la oportunidad de volver a ver, sino la idea de, diciendo esto de Shane Baker que estábamos diciendo recién, que muchas veces el cine independiente tiene muy poco presupuesto, ¿no? Y esta idea de que tienen poco presupuesto también se ve como reflejado en esto de que después no llegan a salas comerciales o no terminan estando en ninguna plataforma. Lo que sucede con Bafisi es que, bueno, tenés la oportunidad de ver todo lo que se está haciendo con este poquísimo presupuesto. Sí, hay una desigualdad en la difusión que tienen las películas, lo que hablábamos recién. Al tener más presupuesto hay muchísima cantidad de millones de dólares invertidas en que la película llegue a más gente. Distinto es estas películas que por ahí la encontrás en una sala o están una semana y no la llegaste a ver y se la sacaron del cine. Lamentablemente cada vez tenemos menos salas de cine, como vamos a ir otra vez a Shane Baker, pero justo hablaba de esto, ¿no? De la importancia de que sigan habiendo salas, que después del COVID se cerraron muchas y con la idea de las plataformas la gente empezó a consumir más cine en su casa y que bueno, empecemos a defender un poco esta idea de la experiencia de ir al cine. La experiencia de ir al cine y la experiencia de poder animarse a escuchar nuevas historias, ¿no? Porque también lo que sucede, creo que es una problemática esto de que la gente por ahí use tantas plataformas, es que en definitiva las plataformas terminan produciendo su propio contenido y poniéndote casi que exclusivamente su contenido. Entonces de pronto solo miras películas producidas por Netflix o por Amazon Prime o por HBO Max y por ahí no hay oportunidad de nuevas historias de otros realizadores que de pronto no son parte de todo este tipo de plataformas, ¿no? Y no es una crítica al contenido en sí, porque realmente hay las películas o series que están en Netflix que también nos gustan a nosotros, sí. No todas, pero bueno, hay un montón de cosas que nos gustan, son muy buenas, pero también hay otras cosas que hay que darles una oportunidad y que bueno, por ahí anímense a ir al cine a atravesar una nueva experiencia y bueno, y animándose a que de pronto sea una ruleta también, ¿no? Pero bueno, eso también es como que tiene un algo de entretenido, de apostar a ver algo que no sabes de pronto qué es, o ver un cine que de pronto es de otro lugar del mundo, ¿no? Porque nosotros nos pasó que apuntamos mucho a películas internacionales, no vimos nada de competencia nacional. Sí, este año no pudimos ver ninguna película argentina. No terminamos eligiendo ninguna, como bueno, elegimos una película que era de España, Portugal, otra película que era de Austria, otra película que era de Singapur, otra película que era de China, otra que fue francesa, ¿no? Y la última brasilera. Como bueno, apuntamos a todas películas que en definitiva fueron de distintos lugares del mundo. Cada película de cada país tiene como su propia forma de narrar y te diría que casi ninguna tiene nada que ver con la otra, ¿no? Como que no hay un estilo... Sí, no hay un estilo unificado. Y encima hay 44 países que participan del festival, o sea, hay diversidad de
de voces, digamos. Creo que algo también igual por lo que no miramos competencia argentina, lo que nos pasó un poco tratando de mirar qué había en competencia argentina, había muchísimos cortos, ¿no? Como no había tantas películas bueno, miraste vos más el programa que yo. Sí, yo me lo miré entero. No podemos hacer un juicio de cómo está el nivel o qué películas hay, porque la realidad es que no vimos ninguna, sí. Pero sí nos encontramos, o por lo menos yo que me revisé todo el catálogo, hay muchos cortos y pocas películas. Y las películas que están son de gente que suele hacer películas con muy bajo costo, y en otros años hay películas grosas que hay una carencia de directores que suelen aparecer en el festival que no están produciendo. Porque sí, bueno, creo que el Inca se achicó este año y el año anterior y viene sufriendo una baja de presupuesto que hace que, bueno, no es que hace que, no hay financiación de películas. Sí, hoy el Inca no está dando préstamos para que las películas se financien, lo cual hace que haya menos cine y haya menos directores argentinos produciendo. Sí, creo que esta idea de que hay cortos en realidad también refleja esto de que, bueno, tal vez no hay tanto presupuesto para hacer largos, ¿no? Como, bueno, por ahí nos da solamente para hacer cortos y lo que tenemos en definitiva son cortos y podemos competir solo con esto, ¿no? Sí, yo me leí una nota que hablaba un poco de que se está reuniendo los productores o el sindicato para hablar un poco de que el festival está en crisis y que no se sabe si el año que viene se va a hacer. El año pasado se habló lo mismo y este año se hizo, pero bueno, hay una baja de directores, hay una baja de películas, de oferta, que bueno, no sabemos si el año que viene, con la falta de fondos para las películas, capaz vemos todavía menos películas. Bueno, creo que la conclusión última es que nos animemos a mirar cine que vaya más allá de las plataformas, ¿no? Como bueno, el cine que no se ve es cine que en definitiva después no existe. Bueno, por suerte hay plataformas como Movie que compran estas películas para poder difundirlas o apoyan comercialmente a películas para que estén dentro de sus plataformas. Netflix o otras también, pero bueno, están apareciendo películas de muy bajo costo o películas raras que, como por ejemplo la que hablábamos de Chris, que es una película de Singapur que está en Netflix, pero bueno, a veces es difícil de buscarla porque no tienen tanta publicidad. Pero bueno, por suerte está apareciendo este cine en plataformas y la gente puede acceder más fácil. Si se la perdió en Bafisi, si se la perdió en un festival, por ahí la puede ver. Hay un valor cultural ahí que no se tiene que perder, me parece. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, para todos los que están viendo el video, agradecemos mucho los comentarios, los apoyos a los reels, los likes y todo eso. Pero les vamos a pedir un favor, que es que se suscriban al canal. A aquellos que ven los videos, vemos que los miran y ahí tenemos cierta cantidad de vistas, pero nos acompañan con un me gusta y un suscribir, que es lo que nos ayuda a financiar este proyecto, ¿no? Y que se pueda monetizar. Bueno, nada, suscríbanse. Bueno, ya hemos recibido algunas sugerencias de próximos capítulos. Si quieren que hablemos de algo en particular, déjenlo en los comentarios. Ya recibimos gente que nos pidió que el próximo capítulo lo hagamos acerca de Severance, así que bueno, el próximo capítulo será ese, la serie que está en Apple TV. Una serie que nos gustó bastante. También nos preguntaron por Adolescencia, que también es una serie corta que también se puede ver en Netflix. Y bueno, vamos a ver por cuál empezamos, pero está bueno que dejen en los comentarios. Bueno, dejen en los comentarios si quieren que hablemos de algo en particular. Y bueno, sin más que agregar, hasta la próxima. Nos vemos. No sé qué quiero decir. No sé dónde iba, te quería decir. Yo tampoco sé dónde iba. La siguiente película es una película francesa, se llama Banlieue. Eso que lo vas a decir mal. No, obvio que lo vas a decir mal. Obvio. Era obvio. Era obvio que ahora ibas a venir a decir dale, mi amo. Para allá. Para allá. No, quiere comer. Yo también. ¿Te dijo sí? No, yo voy a comer. Sí, ponete un poquito más. Sí, porque si lo vamos a poner vertical. Mi gato. ¿Querés comer? Sí. Gracias a todos los que le están poniendo me gusta y participando y comentando en nuestros reels en Instagram. No sabía que iba a decir.